Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Nuevamente, gracias por dispensarnos su compañía. En la Asamblea Nacional se hace evidente la dispersión de fuerzas políticas de cara a la próxima elección de autoridades, que será el próximo mes. Telediario conversó con representantes de algunos bloques que ofrecieron sus puntos de vista sobre las prioridades de la agenda política en los siguientes meses. Lo que se viene y se denota es una dispersión total que parte primero por la primera ruptura que se da entre correístas y morenistas, y ahora tenemos el bloque de gobierno que está justamente también dividido. Ya vemos una facción dirigida por el asambleísta Serrano, pero también hay otros grupos. Yo creo que es importante dentro de la Asamblea Nacional cambiar el rumbo de la Asamblea Nacional, tener una agenda política y una agenda legislativa. ¿Que no hay en este momento? Yo creo que no, se han cometido muchos errores. Me parece que todos estamos de acuerdo en que esta es una gran oportunidad para el Ecuador, para que la Asamblea Nacional se vuelva esa luz y esa fuente de estabilidad para el gobierno, para el país, para el Ecuador. Consideramos que el equilibrio de las funciones del Estado precisamente depende de la independencia de ellos, y la independencia que se debe garantizar desde la Asamblea Nacional, órgano fiscalizador de la gestión del Ejecutivo, es fundamental para viabilizar una reestructuración de la institucionalidad del país, tan venida menos. Uno de los asambleístas decía que se espera de la Asamblea convertirse en una fuente de estabilidad política en el país. ¿Será eso lo que se va a conseguir? Se lo preguntamos a nuestro invitado Fernando Burbano, asambleísta nacional por Juntos Podemos. Buen día. Buen día, Eduardo. Buen día, ecuatorianos. Creo que el gran desafío hoy de la Asamblea es asegurar que este periodo de transición en el cual se encuentra el Ecuador sea una transición que nos lleve hacia un modelo democrático, a que la economía se estabilice y que todos los temas sociales sean garantizados, especialmente en el tema de educación y salud. Estos grandes propósitos tiene que la Asamblea asegurarlos con corresponsabilidad. Y digo, es una oportunidad porque a pesar de que muchos vieran como un gran problema la dispersión actual de la Asamblea, creo que puede obligar a construir un acuerdo común con diferentes visiones, que sin duda reflejarán la realidad también nacional, que actualmente también está fragmentada en el territorio. Sí, necesariamente un panorama de dispersión es un panorama que produce la necesidad de acuerdos, de entendimientos. No necesariamente entendimientos permanentes, pero al menos consensos mínimos que permitan entender hacia dónde se camina en la agenda legislativa. Sin embargo, todo esto parece estar también definido por una suerte de ruptura o de fractura, que es la fractura de Alianza País. Este movimiento, se dice que ya 10 legisladores de Alianza País están siendo dirigidos por el asambleísta José Serrano, y muy probablemente se articularían, no sé si de manera abierta, directa, no sé si con bombos, platillos o en voz baja, pero se articularían con el bloque correísta en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el panorama en estas circunstancias? Bueno, usted recordará que cuando llegamos hace 2 años había una asamblea con una mayoría hegemónica tremendamente grande, en la cual prácticamente estábamos supeditados a un proceso de continuidad de los 10 años anteriores, donde había una asamblea, digamos, sumida o sumisa a las disposiciones del Ejecutivo. En estos 2 años se ha desintegrado esa lógica, hoy tenemos otra realidad, y creo que frente a esa realidad todos tenemos que tener como misión establecer una agenda común para garantizar una transición ordenada, que no genere más crisis de las que tenemos y que al menos podamos sortear, yo diría, en beneficio de los ecuatorianos, una salida a la crisis económica, porque al final del día la Asamblea a quien debe responder es al pueblo ecuatoriano, y una inestabilidad política y económica le afecta directamente el bolsillo de los ecuatorianos. Ahora, eso que usted dice podría ser también parte del discurso de cualquier bloque legislativo. La cuestión es qué harían al respecto. Y hay quienes vinculan la salida a la crisis económica con un discurso político que lo que apunta es hacia la conflictividad y la desestabilización política del actual gobierno. Por eso le pregunto,
un bloque legislativo dirigido desde Bélgica por Rafael Correa y gestionado en términos prácticos y operativos por José Serrano aquí, apuntaría en esa dirección. Yo esperaría que la Asamblea encuentre una tercera opción, porque en este momento no se trata de que la Asamblea se entrampe nuevamente. Una tercera opción entre en esta lucha entre correístas y anticorreístas. Creo que esa no es la lógica en la que tiene que caer la Asamblea. La Asamblea tiene el desafío, ¿es por el país o contra el país? Entonces, ¿estamos por la desestabilización o estamos por una transición ordenada, una transición que asegure un mejor futuro para los ecuatorianos? En esa tercera opción me parece que la oposición o los grupos no oficialistas pudieran configurar en un primer escenario una mayoría bajo una coalición, un acuerdo suscrito en una agenda sobre 5 o 6 grandes ejes que comprometan a garantizar esta transición. Ese es un escenario. El otro escenario, si el morenismo, llamémoslo así, si lo que queda de país resuelve sus problemas internos, presenta una candidatura única y adicionalmente hace una propuesta al resto de organizaciones políticas, creo que pudiéramos encontrar un entendimiento de una coalición mayor. Pero yo veo en esta circunstancia la oportunidad de que las diferentes organizaciones políticas nos sentemos a discutir no el tema del anticorreísmo o el correísmo, sino el tema de cómo sorteamos una transición ordenada, porque boicotear la transición política, económica y social en la que estamos es traicionarle al pueblo ecuatoriano y eso no puede hacer la Asamblea. En otra arena pesa otro desacuerdo que también forma parte del mismo escenario y me refiero a las diferencias y por supuesto proyectos distintos a los que perfecto derecho tienen entre Partido Social Cristiano y creo dentro de la Asamblea que también aspirarían seguramente a poner nombres con posibilidades de presidir la Asamblea. ¿Qué opinan de ello? Lo que sucede es de que se ha intentado que la Asamblea sea el órgano que resuelva los problemas de las organizaciones políticas. Eso no puede ser. La Asamblea tiene que resolver el problema de los ecuatorianos. Por eso, tanto en el caso de país como en el caso de las organizaciones de derecha, lo que la Asamblea les puede ofrecer es un espacio de debate y de confluencia, de propuestas, de acciones propositivas para el país. Todo lo contrario es llevar a la Asamblea a una pugna de realidades fragmentadas políticas en el territorio que no tiene razón de ser. ¿Y por qué le digo esto? Porque a los 40 años de regreso a la democracia, lo que vemos que ha fracasado es justamente el sistema de partidos políticos. No hay una constitución de partidos nacionales, no hemos aprendido la lección de los primeros 30 años y mucho menos la lección de los 10 últimos años de un gobierno de partido único y de un Estado de partido único. Entonces hoy el desafío en la Asamblea es o nos ponemos de acuerdo, todos los que constituimos esta gran diversidad que es el reflejo de la sociedad ecuatoriana, o realmente el Ecuador no tiene salida. Y ahí el pueblo ecuatoriano yo creo que tiene que ser una exigencia a la Asamblea porque como sus representantes tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso el debate no es correístas anticorreístas, ni derecha contra la izquierda. El debate es cómo hoy en este pragmatismo de la transición tenemos un acuerdo en líneas generales por el país, por la nación. Pero en ese contexto hay que elegir nuevas autoridades en la Asamblea Nacional. Usted forma parte de un nuevo bloque, además, hablando de dispersión. Antes pertenecía al llamado BIN, al Bloque de Integración Nacional, y hoy ha surgido un nuevo bloque. Este nuevo bloque básicamente, diría, son los mismos, pero ya no tantos. Es decir, entiendo que de lo que se trata es de marcar diferencias claras con Pachacutic. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la agenda de esta nueva comunidad de asambleístas? Sobre todo tomando en cuenta que podrían terminar siendo casi el fiel de la balanza. Es decir, los que terminen definiendo hacia dónde van las cosas a la hora de decidir quién presidirá la Asamblea. El Bloque de Acción Democrática Independiente es la reunión de diferentes legisladores que en el momento de llegar a la Asamblea pertenecieron a coaliciones o alianzas electorales y que luego ya en la legislatura se disolvieron. En el caso, por ejemplo, de Juntos Podemos, se disolvió la alianza con Suma y con Creo. Y en el caso del BIN, algunos legisladores se separaron, no pertenecían, son legisladores provenientes de realidades locales.
¿Cuál es nuestra reflexión para constituir este bloque? Creemos de que nosotros no podemos abonar con una atomización mayor. Entonces contribuimos para favorecer el diálogo político con la constitución de un bloque, de un grupo de legisladores. ¿Pero con qué el es lo cual que se puede les mantiene interrogar. juntos? ¿Qué es lo que nos mantiene juntos? Yo creo que se traduce en una palabra: aire. Necesita la Asamblea alternancia, necesita independencia, necesita renovación y eficacia. La Asamblea tiene que, en este tramo de transición, replantearse su funcionamiento orgánico. Creemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene que fortalecer a la institucionalidad para que el modelo de gestión sea mucho más participativo, para tener, por ejemplo, una evaluación permanente de las leyes, que muchas de ellas no se están cumpliendo. Creemos que la Asamblea tiene que territorializar su acción, es decir, dar respuesta a los problemas cotidianos de la gente. Y como bloque queremos presentar una tercera mirada de las cosas, una mirada de cara y respondiendo a las necesidades de la gente. Vamos a hacer ese esfuerzo. No es fácil, porque usted comprenderá que también la lógica fragmentada a veces impide que tengamos consensos. Pero en este acuerdo inicial lo que hemos dicho es: no queremos nosotros contribuir a la desintegración de la institucionalidad, nosotros queremos proponer gobernabilidad, ser puntales o favorecedores, o un espacio que contribuya a la gobernabilidad. Y por último, creemos que la Asamblea tiene que recuperar su rol de independencia en la transición. Todo esto se cifra en nombres y apellidos. ¿Cuáles para ustedes serían las personas llamadas a presentar alternativas para dirigir la Asamblea? Bueno, no hemos discutido los nombres. El primer acuerdo que tenemos es que vamos a iniciar un diálogo político con los otros sectores. Nosotros vamos a tomar la iniciativa, nos vamos a acercar a conversar. Hemos elegido una comisión que se encargue de hacer estos acercamientos y les vamos a plantear lo que he dicho hoy: que la Asamblea garantice esa independencia que necesita el pueblo ecuatoriano, que garantice la transición en beneficio de la prosperidad que necesita el Ecuador, y que las reglas del juego democráticas en el futuro sean iguales para todos, para tener en el futuro un mejor Ecuador. Eso en definitiva es lo que queremos. Y en esa lógica estamos trabajando, porque lo peor que le puede pasar a la Asamblea es que terminemos en un listado de nombres y comencemos a discutir por A o B o C opción. Primero hay que ponernos de acuerdo sobre qué es la hoja de ruta, cuáles son las prioridades de esta nueva Asamblea, y luego entremos a discutir las personas que pueden representar. Ahora bien, yo diría el perfil de la persona quizás, ¿no? Creo que necesitamos una persona de amplios consensos. De amplios consensos que permita el diálogo, pero a la vez de esos amplios consensos y el diálogo con todos los sectores sociales y políticos, necesitamos una persona que en definitiva logre que la institucionalidad de la Asamblea Nacional prevalezca sobre las otras funciones del Estado. Lo veo deseoso de decir unos cuantos nombres. Que expliquen en persona lo que usted acaba de decir. No creo que ya llegará su momento. Ya llegará para su no momento. transgredir Para esa concluir norma este que diálogo, hemos Fernando autoimpuesto. Urbano, le quiero plantear lo siguiente. Este día hemos informado respecto de la decisión del Ejecutivo de liberar el precio del gas natural licuado y del gas natural comprimido a nivel del abastecedor, de la empresa pública Petroecuador y de las comercializadoras. No sabemos en este momento, en virtud de lo informado, cuál es el precio del cilindro de gas, y entendemos que esto se fijará, como dice el decreto, según las condiciones del mercado. Siendo esto así, cabe pensar y cabe creer que habrá reacciones, sin duda, a la decisión tomada por el Ejecutivo en esta materia. Primero quiero saber su opinión sobre el tema, y en segundo lugar quiero saber su opinión sobre aquellos que desde ya estarán calculando cómo calentar las calles, cómo sacar la controversia, este choque entre correístas, morenistas, llevarlo a la calle, y cómo pasar, como lo dijo el ex canciller Ricardo Patiño, a un nivel combativo, abierto o directo. Hubiera deseado que el anuncio no se haga en altas horas de la noche, que se lo haga en la mañana, que se explique claramente cuál es el propósito, sus objetivos. Realmente me acabo de enterar, porque usted ha tenido la gentileza de anunciarlo hoy al público,
No estoy enterado de sus alcances, pero la Asamblea debe demandar una explicación, en este caso al gobierno, precisamente de los alcances que implica esta decisión. Lo que sí me atrevería a decir es de que ya el gobierno tiene que tomar siempre decisiones firmes, porque toma una decisión y luego la va retirando. Entonces se va generando una suerte de desconfianza y además una debilidad institucional, porque resulta ser que la presión mediática o la presión, como usted señala, en las calles, o la presión de algunos interlocutores, de algunos sectores de opinión, puede cambiar las decisiones del gobierno y eso no hace bien a la credibilidad que necesita el gobierno. Yo espero que esta medida sea anunciada oficialmente, sea explicada a la Asamblea como tiene que ser, para poder tener un pronunciamiento. Fernando Burbano, asambleísta nacional de Juntos Podemos y del nuevo bloque conformado con asambleístas independientes o de diversas corrientes en la Asamblea Nacional. Nuevamente gracias por estar aquí. Brevísimo corte, regresamos con Hassan Bekdash, empresario, y vamos a hablar de la 12ª edición de Expo Minas, que se desarrolla en Quito este próximo 26 de abril.